conocido por su trabajo de historia, y su libro sobre Alfonso López, la dirección científica de la nueva historia de Colombia, recientemente el libro que da movimiento a la historia de Bogotá, los años 60. Yo le dejo la palabra a Ana. Esos dos. Bueno, buenos días, muy contento de estar aquí en la universidad que ha sido mi casa durante toda la vida, aunque ya pues, no la frecuento como en otras épocas. Muy bueno estar con ustedes también dentro de este grupo, con el cual ya había tenido una comunicación cuando estaba en la época de escribir mi trabajo. Pues yo acabo de terminar un libro sobre los años 70 y me parece que no tengo más que hablar sobre el libro. Entonces no es un problema, porque yo no es para que lo lean, ni tampoco se trata de hacer un resumen. Entonces alrededor del libro, tal vez la forma como se hizo, los problemas que me planteó, yo quisiera hacer algunas consideraciones. Ahora ya la información, si ustedes consideran, pues pueden leer el libro, que es donde está, para eso está el libro. Y agradecería mucho, eso sí, que lo leyeran, que de ellos se sugiera alguna discusión. Entre otras cosas que me motivó mucho hacer el libro, algo que voy a ver si inicio adelante, y es que en otros países de Latinoamérica se haga un trabajo parecido. ¿Qué pasó en los 60 en Ecuador? ¿Qué pasó en los 60 en Venezuela? ¿Qué pasó? Porque sería muy interesante, porque si bien hubo corrientes internacionales, pues obviamente cada país vivimos de forma distinta política y culturalmente lo que pasaba en el mundo de los 60. Ese es uno. Ahora, este es un libro que cuando yo lo inicié, pues me planteó ciertos, llamamos problemas ideológicos o algo así. No es un libro de memorias, aunque por supuesto yo viví todos estos acontecimientos. Lo digo en el prólogo porque los viví todos. Unos porque estaba presente, y en otros porque fui actor secundario, pero estuve. Y otros muchos los compartí con millones de personas. Sí, como un ejemplo. No es lo mismo ver ahora un video con la llegada del hombre a la luna, del ser humano a la luna, que verlo en ese momento, lo que eso implicaba en medio de esa competencia entre soviéticos y americanos, que si eso de pronto se da en ese aparato, que sí podrá volver. Esa es una vivencia que uno tiene de la misma manera que, por ejemplo, otra. Entonces, en Estación Posada, perdón, para que no vuelvan a existir. ¿Aló? Estoy en una conferencia, muchas gracias, estoy una hora y media, gracias. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo estar estudiando Derecho, estaba estudiando una materia muy aburridora que es Derecho Procesal, y en eso vino la crisis de los cohetes de Cuba. Y la angustia de todo, porque esto era por la radio todo el día, que ya viene el barco ruso, que los americanos lo van a requisicionar, que si no pasa eso, entonces se prende la guerra mundial. En ese momento una de las cosas que había, bueno, que ahora era más peligro de un holocausto nuclear, pero en ese momento eso estaba presente en todo momento. Recuerdo que en ese momento estaba estudiando con otro compañero, uno nos dijo, ¿y para qué vamos a estudiar Derecho Procesal si el mundo se va a acabar dentro de esta semana? Lo seguimos estudiando. Es decir, esto tiene vivencias, pero esto me planteó, cuando traigo esto no es solamente por la anécdota, sino que mostramos entre investigadores y pronto les ocurre por estudios sobre temas sobre los que vivieron. Quiero ponerle presente que en este trabajo la memoria me sirvió para mirar el contexto, y tal vez para percibir cosas que de pronto un historiador dentro de 100 años no las puede percibir aunque vea todos los archivos, es el de la vivencia. Pero por otra parte hay que desconfiar mucho de la memoria, y ahora sí que desconfié yo bastante de la memoria, porque al revisar el libro, las erratas que he encontrado, gran parte fue
en vez de consultar, lo di por hecho. Por ejemplo, voy a poner una tremenda. Tengo un capítulo ahí sobre el hispanismo, se llama El hispanismo en Navaí, y ahí hablo de las antologías que hubo de la poesía colombiana. Y hubo un autor, Ginés de Alvareda, que hizo una antología de la poesía latinoamericana, y por supuesto un capítulo sobre Colombia. Y este señor, yo lo había oído mencionar mucho cuando trabajé sobre el López Pumarejo, porque durante la Guerra de España había sido el enviado de los nacionalistas acá en Bogotá. Y yo escribí, y en vez de poner Ginés de Alvareda, puse Ginés de Sepúlveda, que vivió 400 años antes, porque también me figuraba Ginés de Sepúlveda en las discusiones con Bartolomé de las Casas. Entonces, yo traté de ser muy cuidadoso en todo lo que yo cito de memoria o algo así, siempre acudir al documento, que me sirva de apoyo. Entonces, esa fue una cuestión. La otra, no son memorias. Entonces, otra cosa porque, primero, yo desconfío bastante de las memorias. Hay que leerlas con un espíritu muy crítico. En general, el que hace las memorias, sobre todo si es político, es o para ocultar algo o para magnificarse en su vida, en general. O sea, lo cual no quiere decir que se deban desechar las memorias, y ojalá en este país hubiera más memorias, sobre todo de los dirigentes políticos, empresariales, etc. No solamente porque eso es importante, hay que leerlo críticamente, sino porque si no descuidamos, el historiador dentro de 50 años, los libros que van a encontrar son las memorias del mugre, la rata, todos los bandidos que para obtener beneficios judiciales están escribiendo sus propias memorias, que también pues sirven pues, por el testimonio del pájaro, de quien hay que leerlo con cuidado, también servirán. Pero ese vacío de falta de memoria lo están llenando en gran parte este tipo de libros que salen comercialmente. Entonces, yo de cierta manera, esto es una memoria en la sombra. Yo a veces digo, estuve, tal, hicimos, pero en muy pocas ocasiones, pero todo está, digamos, debidamente referenciado con pie de páginas. Lo otro es las carencias que me han notado del libro, que puede tener muchas, pero por lo menos hay unas que yo no las considero tales. Alguien dice, pero es que aquí, este es un libro donde está la política, mucho de la historia política, pero es una historia política, yo diría sin políticos. Yo prefiero ver las corrientes internacionales, etc. Y no hice porque el tema llama la atención. Creo que en las conferencias que se han dictado aquí sobre los 60, el tema político es muy importante. Yo no lo descarto, pero adrede no está en el centro de este trabajo. Considero que ya más o menos eso está dilucidado. El Frente Nacional y las 2/3 partes y la abstención y todo ese tipo de cosas. O en otro campo que también es importante, por ejemplo, toda esta cuestión en los años 60 surgen todos los movimientos de guerrilla en Colombia contra el sistema, FARC, el ELN, el EPL, y al final, a los 70, con motivo de las elecciones, el M-19, lo cual fue un fenómeno muy mundial, muy latinoamericano, las causas, porque en ese momento la lucha armada tenía mucho prestigio, no solamente porque era el inicio de la Revolución Cubana que concitó realmente el apoyo y por lo menos el interés de una vastísima audiencia, sino porque acabábamos de salir de todo el movimiento de descolonización, que en gran parte se hizo con lucha armada, de la guerra de Argelia, por ejemplo, donde los argelinos expulsaron a los franceses con esa, política bárbara del Estado francés, cuando establecieron la tortura, la política de seguridad nacional, no la inventaron los gringos, la inventaron las tropas francesas de ocupación, o como quieran llamarse, en Argelia. Entonces, estaban muy, para nuestra generación, hay que verlo, también se acababa de pasar el fenómeno de la violencia, que escribimos con mayúscula, y recuerdo, no sé si lo cito o no, un artículo de Juan Lozano, en ese momento que nos llamó mucho la atención, que se llamaba Guerrillero sí, bandolero no. Tenía cierto prestigio
inicio de la lucha armada, en el sentido de que habían pasado unas guerrillas liberales en ese momento que tenían, por lo menos dentro de ese sector político, una acogida, ¿no? Bueno, entonces, el trabajo no es un trabajo, digamos, centralmente político, y yo traté de hacer un trabajo que fuera, digamos, de historia cultural, en el entendido ver qué corrientes internacionales o qué culturales teníamos nosotros en ese momento. Allí me sirvió mucho la memoria, eso sí, pero tuve que corroborar, porque uno viendo pues, la propia biblioteca y la de los amigos, volver a mirarla, pues uno recordaba que era lo que leíamos los estudiantes en Medellín, aquí en otras partes, Sartre, Camille, todo ese tipo de cuestiones. Y el trabajo sobre todo de cultural. Y al mismo tiempo, sí, esto fue también a propósito, yo quise mirar las corrientes internacionales, porque a veces en el análisis colombiano, a veces falta, digamos, ver el aspecto internacional. Esto no es, y ya mucho menos, ni lo era en ese momento, ni siquiera en el periodo anterior, pero a partir de los años 60 realmente hubo una confluencia muy grande entre corrientes internacionales, políticas, ideológicas, culturales, todo esto, ver cómo habían sido recibidas por la sociedad colombiana. Este trabajo, digamos, es un trabajo de cierta manera de historia cultural, y sobre todo mirando siempre la parte internacional. Y allí que entonces, por ejemplo, los primeros capítulos, el primer capítulo es un capítulo de síntesis sobre toda esa conmoción que hubo en el mundo del orden cultural, empezando por la conquista del espacio, por lo de las comunicaciones, la minifalda, la píldora anticonceptiva, el teatro en ese momento, los hippies, todo ese tipo de cuestiones, pero al mismo tiempo también en un mundo también político, dentro de un mundo que ahora ya no lo concebieron porque esto es multipolar, era un mundo dividido en dos sistemas, el soviético y el llamado mundo libre, aunque esto estaba lleno de dictadores. Esa competencia de sistemas, ese movimiento reciente, que ahora yo creo que lo trato de destacar bastante, ese movimiento que apenas estaba impulsándose, que se inició al terminar la Segunda Guerra Mundial, que fue la descolonización. 2/3 partes de la humanidad salieron de una situación colonial que venía desde el siglo XVI a una nueva situación. Cuando se fundaron las Naciones Unidas en el año 45, hubo 51 estados, de los cuales 21 eran latinoamericanos. Por eso, pues Latinoamérica con 5 más hacía mayoría en la Asamblea General. Hoy son 195 estados, creo, y ya para las finales de los 60 eran más de 100 estados, fundamentalmente por africanos, asiáticos y caribeños, sociedades que salían y que en ese momento, desde el punto de vista estatal, se constituían en estados. Eso, por ejemplo, ahí está el preludio de lo que ahora son los BRIC. Esa China de ese momento de los 60, parte del problema era que China ni siquiera estaba en Naciones Unidas, no la dejaban entrar, la representación estaba en Taiwán. ¿A uno le parecerá inconcebible, máximo ahora, cuando veía esta semana que según una estadística ya la economía china en la talla sobrepasó la economía norteamericana? En ese momento la China ni siquiera estaba en las Naciones Unidas, un gran exabrupto, pero la India, que apenas estaba saliendo del colonialismo, Indonesia, Sudáfrica, con sus problemas. Entonces, esa parte, por ejemplo, tuvo un gran efecto en la sociedad mundial, y también un efecto para nosotros. Yo notaba uno hace un momento, por ejemplo, con relación a esto de la concepción de la lucha armada, porque las potencias coloniales en Vietnam, en Argelia, en muchos países africanos y asiáticos,
fueron sacadas por la fuerza de las armas. Y digo esto con algo, un capítulo del cual yo quedé muy contento, y es el boom latinoamericano. Porque es que hasta ese momento, realmente, pues obviamente los países en Europa, en Norteamérica, digamos, los países desarrollados, por poner algún nombre, realmente no es que ignoraran las culturas del llamado tercer mundo. Entre otras cosas, el término tercer mundo cobra fuerza a partir de algún autor francés que por hacia 1953, y en el final de los 50 y sobre todo en los 60 se hace el movimiento de los no alineados. Es una terminología que aparece también especialmente en los 60. Y esa cultura del tercer mundo era para los museos de etnografía. Bueno, en los museos europeos había, o en el Museo del Hombre en París estaba pues los Hottentotes, todas las culturas africanas y eso, o las indígenas de América, pero como una cosa exótica, antropológica, secundaria. El boom latinoamericano, por primera vez con el boom, una expresión cultural como es la literatura, realmente se equipara a las culturas, a las de los países desarrollados, y no solamente, sino que es acogida y en algunos momentos hasta mal valorada de lo que estaba, de las expresiones culturales de Europa o de los Estados Unidos. Y hay una correlación interesante, aunque el premio Nobel dice mucho, dice poco, porque muchas veces no es ajeno a la política que se le otorguen a determinado autor. Es interesante constatar cómo, por ejemplo, hasta 1945 solamente 2 personas del llamado tercer mundo habían tenido un premio Nobel. Tagore, de la India, pero eso era del Imperio Británico, y la chilena Mistral en el 44 o 45. Pero a partir de los 60 empieza la chorrera de premios Nobel de Latinoamérica, de África, del Caribe, que hay muchos. Es decir, eso, digamos, podría ser un poco una especie de termómetro de la manera como una expresión latinoamericana realmente se equipara culturalmente con la expresión del primer mundo. Y aquí también entro en otro tema, y es que el libro está impregnado en toda parte, digamos, de lo que era la cultura, la presencia de la cultura francesa en nuestra sociedad. Yo diría que empecé a estudiar Derecho en 1960 en Medellín. Hice la carrera de historiador por correspondencia porque no había historia en Medellín. Y yo recuerdo que José Orlando Melo y Colmenares, que eran muy amigos, se surtían de una librería aquí de Zuleta, de Rubla, de PRS, y lo que aquí Jaime Jaramillo les ponía a leer, inmediatamente estos me decían, como enviaban el libro, yo lo leía en Medellín, hice la carrera por correspondencia. Pero la cultura francesa tenía una presencia muy grande, y en el mundo. Es que ahora vamos a los premios Nobel. Uno se puede sorprender de que haya, creo que ya 2 premios Nobel franceses de literatura seguidos, pero es que la Francia literaria no es lo que fue en otra época. Y en los 50, en una revista como Tiempos Modernos o Nouvel Observateur, realmente era seguida aquí, no por todo el mundo, porque esa es la otra cuestión, pero por un pequeño grupo cultural que representaba esa expresión de la cultura, y las discusiones de allá eran las que se seguían aquí en los cafés y en las universidades. En ese momento viene un cambio que implica también, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos se vuelven la potencia del Occidente, y eso hay un correlato también en la expresión cultural. A partir de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la literatura norteamericana, Faulkner, Los Pasos, Hemingway, en el teatro, Miller, Henry Miller también, como en la literatura, realmente empieza a aparecer entre nosotros la literatura norteamericana al mismo tiempo que la literatura y la filosofía y la instrucción francesa. Pero hay un tercer elemento que me gocé mucho introduciéndolo,
y me sirvió mucho un libro que salió de este grupo, que es el libro sobre la restauración conservadora, que se nos olvida entre nosotros. Yo nunca he tenido problemas de decirle edad, tengo 73 años. Yo estudié, yo digo que yo seguí bachillerato en un colegio, en una sociedad franquista y fanatista. Pero ustedes no eran hasta los colegios públicos en los años 50 que estábamos impregnados de la cultura española, pero no de la gran cultura de la que había aparecido en la República por un momento, sino la que se quería devolver. Y Néstor dio una presentación en Medellín de este libro, un compañero amigo que lo presentó, decía esto, contemporáneo. Es que yo en el colegio hasta los 18 años no tuve profesores sino que tuvieran sotana, con excepción del de gimnasia que era militar. Realmente eso pues un momento de lo que fue la sociedad de los años 50 realmente. Y me gustó mucho hacer ese capítulo sobre lo que eso implicó aquí y primero fue la constancia histórica, pero al mismo tiempo yo creo que también eso explica mucho la manera de reacción de los años 60. Y por ejemplo yo tengo un capítulo allí sobre el nadaísmo. Hablo bastante pero hablo del nadaísmo. El nadaísmo literariamente muy secundario, pronto hay algún poeta más o menos, pero indudablemente estoy seguro que usted habla con jóvenes y sabe qué es el nadaísmo, he oído hablar del nadaísmo, y fue como fenómenos sociológicos de contracultura, que es lo importante. Yo me tocó ser amigo de ellos en Medellín, nunca ser amigo de ellos. Es que el hecho de, por ejemplo, que es algo de lo que queda de los 60, ese cambio en el vestido. Los nadaístas salían en Medellín con una camisa como cualquier, voy a ver aquí una camisa roja, les tiraban frutas, decían maricones y los oprobiaban. Yo me acuerdo, yo lo relato así muy tenuemente en esto de que nos tuvimos que ir con unos amigos para una finca en una Semana Santa con los nadaístas, porque los iban a linchar en la ciudad, porque tenían el pelo medio largo, porque tenían unas camisas rojas. Realmente yo veo la primera expresión de contracultura, que hubo una rebelión expresada en muchas formas, y eso es lo que para mí, para lo que yo registro del nadaísmo. Pero al mismo tiempo, lo del nadaísmo realmente, primero pues no podían hacer sino en Medellín, porque era una sociedad realmente muy pacata, muy dominada por la Iglesia Católica, con un clero totalmente retrógrado. Lo único que le importaba era que todos obsesionados con el sexo todo el día y todo ese tipo de cosas. Y entonces, el nadaísmo realmente, los actos más, digamos, de protesta que hacen, están ligados con el problema de la Iglesia Católica. Un día se fueron a comulgar por allá, después de una santa misión que hubo en la ciudad de Medellín. Otro día a sabotear el Congreso de los Intelectuales Católicos. Y cuando uno lee a Eduardo Escobar, a Río Gonzalo u otras, lo que son es blasfemos. Y como lo cito, una cosa simpática de Stanislao Zuleta que decía que el blasfemo es una persona que cree o por lo menos duda. A nadie se le ocurre pegarle una puñalada a una galleta de soda, pero apuñalan una hostia, no porque crean que eso es de soda, sino porque creen que de pronto está, dudan por lo menos. Y la protesta nadaísta en mucha parte es una cuestión de antipolítica, hereje, muy en una tradición que hubo por aquí en el siglo XIX. Entonces, ese es otro elemento que yo introduzco, que es de la cultura, llamemos así, la influencia política y cultural de la España franquista en la sociedad colombiana. Y cómo el Frente Nacional, que en lo político, bueno, implicó pues una realización por la dictadura, por supuesto, pero al mismo tiempo que hubo un régimen en lo político encerrado,
no dictatorial, pero sí cerrado. Al mismo tiempo, la sociedad colombiana tenía unas transformaciones tremendas al mismo tiempo, que son las que se dan dentro del régimen del Frente Nacional. Ahora, coetáneo con todo esto, pues entonces están, por ejemplo, yo les dedico ahí un capítulo, algo con relación, por ejemplo, a los cambios que hubo en el arte y en el teatro. Los 60 son la época de oro del teatro en Colombia, sobre todo el teatro universitario. Realmente, lo interesante es que, y eso lo relato y lo sustento, fue muy internacional. Por ejemplo, hubo, primero, aquí el teatro, hasta ese momento era un teatro costumbrista. Yo recuerdo en esa época había un señor Campitos que se mojaba de Rojas Pinilla, todo con mucha gracia. Pero era un teatro elemental o un teatro muy a la antigua. Hay una ruptura y muchos la sitúan, entre otros, por ejemplo, como cuando viene la televisora nacional, que es en el año 1954, la televisión en Colombia, bastante temprano con relación a otros países. Realmente viene un extranjero, exactamente, que era japonés, que tenía ya conocía las técnicas del teatro más moderno, Stanislavski sobre todo, y también de Stanislavski. Y a partir de eso se forma el primer grupo, que es el Búho. El Búho tuvo 5 directores, de los cuales 6 relatos de allí, de los cuales 5 eran extranjeros. Era Fausto Cabrera, bueno, allí están los nombres. Y todos habían estado, o por nacimiento, pues, o sabían de esa cultura, venían de la Francia del 60, o del teatro La Maja, que también vino aquí, que venía de Nueva York. Realmente hubo una influencia internacional sumamente grande del teatro más desarrollado de Brecht en ese momento. Y el teatro, sobre todo en el teatro universitario, llega a su apogeo. Desafortunadamente después, realmente con esa radicalización del movimiento estudiantil, no acabaron, sino golpearon muy fuertemente el teatro, sobre todo los festivales de Manizales, que fueron una cuestión de tipo internacional. Pero queda el teatro colombiano. En Colombia realmente, especialmente en Bogotá, es una ciudad que tiene teatro como Buenos Aires. Los festivales internacionales de teatro en Bogotá son una cosa importante en cualquier parte del mundo. Esa época del teatro fue muy importante. Y también el cambio en la apreciación del arte. Hubo unas peleas muy fuertes en ese momento, porque el país había entrado, digamos, en los años 30 con un primer choque, que fue el arte de los Bachué. Era un arte muy nacionalista, muy ligado en gran parte, digamos, al muralismo mexicano, muy politizado, una cosa muy interesante. Pero el arte propiamente moderno no había entrado a Colombia. Cuando ya, es decir, eso llevaba 60 o 70 años en Europa, los impresionistas llevaban casi 100 años en el mundo. Aquí todavía el expresionismo, el impresionismo, el cubismo, todo ese tipo de manifestaciones artísticas no se conocían, bueno, podía conocer una persona, o no eran apreciados. Y hay una ruptura muy grande. Y allí yo, sobre todo, hago el reconocimiento a una persona y a unas circunstancias. Una persona que fue Marta Traba, profesora aquí de esta universidad. Y aquí se fundó el Museo de Arte Moderno en la Universidad Nacional. Es inconcebible que Marta Traba eso era como ultra subversiva para la sociedad colombiana, simplemente porque es que ustedes no pueden entender cómo era esto de cerrado, y Marta Traba en sus cátedras en un programa que tenía en la televisión. Además, la televisión en esa época, cuando éramos adolescentes, no había sino un solo canal en Colombia, o sea que había que verla porque sí o porque no. Y ella tenía un programa donde hablaba siempre de una forma muy didáctica y muy positiva del arte moderno. Y eso ahí luego en una revista que fue magnífica, que fue La Nueva Prensa. La Nueva Prensa
una revista muy bien hecha, con un carácter, digamos, nacionalista que a algunos no nos llamaba mucho la atención, pero la revista era excelente, excelente, y tenía siempre unos suplementos sobre cultura que dirigía Marta Traba. Ahora, eso dio para unas peleas impresionantes en la ciudad de Medellín, por ejemplo. Y el otro elemento fue las bienales de Corteguer en Medellín. Eso tuvo una importancia sumamente grande, fueron 3, porque masivamente la gente iba, aunque fuera por curiosidad, pero fue la posibilidad de que miles de personas, pudieran ver por primera vez un cuadro moderno. Salían de allá aferrados, de una barra, que ya lo habían visto. No, eso fue muy interesante, como desde el punto de vista pedagógico. Ahora, eso hay que ligar también que ya desde los finales de los 50, porque es que esto no es que nazca en un día, sino el 1 de enero del 60, ya desde los 50, por ejemplo, había unos pintores y escultores en general que habían ido a Europa, que ya tenían unas manifestaciones del arte moderno, pero donde se afianza el arte moderno es en los 60. Y había otro tipo que yo cito aquí, así como cito la Nueva Prensa, hay que citar una revista que era la revista Mito, que realmente es de mediados de los 50 y prácticamente se acaba por la muerte del director en un accidente de aviación a principios de los 62. 62, exactamente. Pero realmente esa revista en una sociedad franquista como era esta, totalmente pagata, totalmente católica en el sentido de, yo no soy anticatólico ni ante nada, no es un problema de eso, pero hay que registrar que era un catolicismo que dominaba la Iglesia Católica todas las esferas de la vida civil y de la vida pública. La revista Mito realmente ahí escribía, pero no era que fueran refritos. Hay varios premios Nobel. Ahí escribió García Márquez, el cuento El coronel no tiene que él escriba. Ahí escribía Octavio Paz, estaba Alexander, allí funcionaba Borges. Es decir, y la temática, cuando aquí era una temática maicera para todo, aquí realmente ya era la pelea de Merleau-Ponty, de Sartre, pero al mismo tiempo también la de, las expresiones del arte. Eso nos abrió una ventana sumamente grande y es como un preludio de lo que iba a pasar en los años 60. Esto pues es un vistazo a vuelo de pájaro de los 60. ¿Qué queda de esto? Realmente quedó mucho, aunque ha habido retrocesos también. Por ejemplo, todo el problema de los años 60, cuando fue un cambio para la humanidad, cuando la píldora anticonceptiva, que realmente se inventaba en los años 50, pero se expande en los años 60, eso es una revolución impresionante. Dio a la mujer por primera vez en ese campo sexual posibilidades de poner de su cuerpo, de su fecundidad, etc. Y eso es una inmensa controversia en muchas partes del mundo, no solamente en Colombia. Todavía en Francia, por ejemplo, cuando aquí ya se podía conseguir en las farmacias, en Francia todavía necesitaban fórmula médica para que una mujer mayor de edad, después de muchas cosas que pudieran prescribir las pastillas. Y aquí hago un paréntesis. Este es un país muy contradictorio, donde, por ejemplo, ya había algunas cositas, llamemos modernas, cuando no había otras, por ejemplo, en otras partes, por ejemplo, en Francia. En Francia, de mayo del 68 y todos esos cuentos, todavía en 1967, una mujer casada que quería abrir una cuenta bancaria necesitaba permiso del marido. Aquí desde el año 32, por lo menos en ese campo. Es decir, es que la pelea fue en todo el mundo. Y con eso, con relación al control de la natalidad, la pelea fue muy fuerte con la Iglesia Católica. Obviamente todavía las jerarquías de la Iglesia Católica tienen una posición adversa a los anticonceptivos, pero eso ya nadie les hace caso. Es decir,
antiguos católicos, y uno ni cuando habla con sacerdotes amigos y eso, ellos mismos se ríen. Ahí sí se obedece, pero no sé cómo, sí, por ahí unas pastorales, pero en el fondo eso ya es otra cosa. En ese momento las discusiones sobre ese tópico fueron muy estoy en una conferencia, aquí no voy a quedar. Entonces iba en ese campo, que fue también un campo muy interesante, pero es interesante también cómo los gobiernos del Frente Nacional, especialmente Alberto Lleras y Carlos Lleras, aunque también Pastrana, hay que decir, y Valencia, pero sobre todo fueron los dos liberales en el gobierno del Frente Nacional, los que impulsaron el control natal, por varias razones. Primera, porque en ese momento, y sobre todo después de que el problema de la eventual sobrepoblación de la humanidad se había vuelto un problema internacional, sobre todo porque como había venido la descolonización, de un momento aparecieron de un momento a otro que ya existían 3/4 de las partes de la humanidad con tasas de fecundidad grandes. Segundo, porque en todas esas tesis desarrollistas del momento se decía que para el desarrollo económico era necesario que hubiera tasas, y tanto Alberto Lleras como Carlos Lleras, el presidente Lleras, era partidario de la CEPAL, una teoría muy desarrollistas, y también pues, por modernidad. Ellos, en vez de enfrentar a la Iglesia, como lo habían hecho los liberales en el siglo XIX, con esa pelea tan fuerte que llevó a también al liberalismo volverse muy anticlerical y todo eso, entonces, digamos, no le hicieron caso a la Iglesia, que eran pastorales y todo asunto. Lo que hicieron fue propiciar las campañas de control de natalidad a partir de fundaciones privadas y, obviamente, con el gran apoyo internacional de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, no solamente el señor Rockefeller, sus fundaciones y las fundaciones americanas, sino también en un momento volvieron política de Estado internacional para los Estados Unidos las políticas de control de la natalidad. Entonces aquí vino una cosa muy curiosa, que yo en un subtítulo en ese capítulo que digo, se llama, el subtítulo dice obispos, comunistas, maoístas unidos, porque todos se unieron contra el control de la natalidad. La jerarquía católica y de otras expresiones también, que no solamente son los católicos, también hay unas expresiones de estos grupos cristianos no católicos, donde tienen unas ideas muy, bueno, también en otras vertientes. Entonces se unieron la jerarquía católica en un combate muy fuerte contra esas campañas, contra el uso de los anticonceptivos, por razones religiosas. Pero entonces se unió la extrema izquierda y la izquierda, por razones antiimperialistas. Porque como eran los gringos los que la proponían, entonces tenía que ser mala. Y entonces uno veía al Opus Dei con Camilo Torres, al cardenal con Gilberto Vieira. Es decir, en una campaña unida contra el control de la natalidad. Ese es otro de los temas que dice trata. Y los otros, no se los cuento porque si no consiguen el libro, que no lo lees. Yo creo que esto sería más o menos como una introducción más o menos alrededor del libro. Unos minutos a comentarios, preguntas, controversias, etc. Yo también viví los 60 como adolescente y entré a la universidad por esa época. Yo quisiera, usted no ha leído el libro, pero está en para leerlo prontamente. La presencia femenina en la universidad. No sé si usted lo considera ahí que tanto importancia le da, pero eso sí fue una vivencia muy grande de las mujeres entrando a estudiar por lo menos en la Universidad Nacional. Era bastante fuerte. Y las que entramos, por ejemplo, por el lado de ciencias, o sea, entró mucha gente a estudiar química, por ejemplo, en matemáticas en mi caso, los muchachos de ingeniería, que eran pues muchos con respecto a las poquitas mujeres que estábamos, nos chiflaban, que eso era una manera también de los muchachos de la época, creo que eso se ha acabado bastante, que lo chiflaban a uno cuando entraba en campus.
Y desde el punto de vista de las vestimentas se destaca mucho la minifalda, pero hay otro cambio que también lo sufrimos, que fue poner unos pantalones, se llamaban slacks. O sea, ahora uno no habla de esa palabrita, pero las mujeres empezamos a ponernos slacks y llamaba mucho la atención las primeras mujeres que fueron capaces de venir acá con slacks. Ya después aprendimos a ponernos, pero las niñas entrábamos de falda, inclusive a veces hasta de media tobillera, exactamente, hasta la rodilla, y zapatos Coca-Colas que eran de blancos y azules, una cantidad de cosas, o sea, la vestimenta sí hay una cantidad de cosas interesantes. Y la presencia femenina en todas las universidades, por lo menos la nacional, los años 60 un cambio bastante grande. Por supuesto, sobre eso, por supuesto, sobre eso sí, pues, yo tengo uno o dos capítulos sobre el asunto en la universidad. Tiene razón. Es que una de las cosas que es imperceptible es el cambio en el vestido, no solamente de los hombres, sino de las mujeres. Porque al mismo tiempo había dos tipos de cosas. Uno, la minifalda, que ahora cumple su centenario, que a sus 50 años, pero al mismo tiempo también se generó en los 50, en los 60 y 70, el movimiento universitario de izquierda o algo así, también unas faldas largas como para sentirse, yo recuerdo, con la mochila, con todo ese tipo de cosas. Y por ahí Jaime Jaramillo Uribe Aquencito dice que una de las cosas que desde ese punto de vista hubo una cosa un cambio muy grande, y es que aparece el blue jean y los tenis. Y como la universidad crece tanto, entramos una cantidad de personas jóvenes como profesores, y era muy difícil distinguir entre el profesor y el estudiante, y sobre todo porque entra una prenda, que es el blue jean, que se vuelve una vestimenta universal. Hobsbawm, en uno de sus libros, él se refiere a esto, y dice que él vivía, tal vez en la autobiografía, ustedes saben que Hobsbawm era un historiador inglés importantísimo, marxista, digamos, de viejo puño, tipo muy culto, pero digamos de la antigua visión, como se verá. Y él estaba en París en mayo del 68, en una reunión, y salió a la calle y no entendió nada. Y es muy adverso, como fueron, entre otras cosas, los filósofos de la escuela de Frankfurt, con todos estos movimientos en Berkeley, en los movimientos de protesta que había en ese momento. Entonces, él dice que él entendió de eso y que eso no valía la pena, que era muy episódico, pero dice, bueno, al fin y al cabo, es que lo que caracteriza el cambio en los 60 es el blue jean. ¿Y qué va a decir una persona como yo, que en su vida no se ha puesto un blue jean? No puede entender qué fue el tipo de protesta, porque vamos, la protesta a la manera marxista clásica era la revolución proletaria, el día que se tomaron el poder y toda esa cosa. Todo este tipo de revolución contracultural no la entendía, le parecía superfluo. Ahora, sobre la universidad, sí tengo yo, y el último capítulo es muy largo, por esto. Los que vivimos los 60 también, vimos la revuelta, para ponerle algún nombre, que no fue tanto. Aquí la gran parte, hubo por muchas razones, y también hubo excesos y toda esa cosa, pero realmente parte del problema se derivó de la incomprensión de los dirigentes del problema. Por ejemplo, una persona que tengo gran aprecio como estadista, el doctor Carlos Viera Restrepo, no entendió este asunto. Se vino aquí a torear a los estudiantes, necesariamente. Y era un hombre que era progresista en otras cosas, pero aquí se vino a torearlo, no entendía. Yo conocí al doctor Viera después, cuando yo estaba en la Fundación Santillana, y a veces iba, el comisario de Catete, el director de la fundación, y yo él era el presidente y yo el director, le decía, vaya por el doctor Viera. Y yo en una época, yo tenía la barba un poquitico más larga. Y recuerdo que siempre muy amable, en una forma muy educada, me decía, doctor, usted no ha considerado como cortarse la barba. En su cabeza, ¿qué estaba eso? Pero eso tiene barba. No,
Entonces, acudimos a la represión, en un momento en que si algo cambió fue en la universidad. Primero, el ingreso masivo de la mujer a la universidad, y en el mismo momento en que hay la píldora, y en el mismo momento en que se descompone también la familia, en que los estudiantes en gran parte venían de lo que aquí llaman provincia, yo que soy un provinciano prefiero llamar las regiones, a la ciudad. Entonces, ese es un elemento muy importante. Y cito incluso un texto que me pareció muy bonito de Moreno Durán, que habla de los 60, que lo cito, lo que eso implicó en el cambio a partir de la Universidad Nacional, pero fue en toda parte. Pero es que también, el otro es el choque en la universidad, es cuando ya se impone, digamos, el tipo de modelo universitario de los Estados Unidos, que yo creo que a la larga mejor que yo estudié, con todos sus defectos. La departamentalización de que no se perdiera el año entero, sino que fuera por materias, etc. Pero eso fue dentro de un gran choque. Y eso se enmarca en la Alianza para el Progreso, que fue la contra que propuso Kennedy contra la Revolución Cubana. Y fue de una actitud muy desarrollista, mucho de apertura. A la larga no funcionó, pero es tal vez la única historia, una vez en los 200 años de historia de los Estados Unidos con Latinoamérica, que los Estados Unidos no le proponen a Latinoamérica un plan de cooperación en lo económico, pues sobre todo en el comercio y la inversión, o en lo militar. Ese era un plan, el de la Alianza para el Progreso, bastante interesante, de modernización, etc. Eso fue la transformación de la universidad. Cuando nosotros salimos, yo salí en el 64 de Derecho en Antioquia, conseguir una beca para los Estados Unidos era facilísimo. Era como en Nueva York pone la mano y se para un taxi. Eso era la Rockefeller, la Ford, yo no sé qué, una presencia sumamente grande. Pero es que el problema de la revuelta no era, como decían aquí la clase dirigente, que era un problema del comunismo, cosas por el estilo, que había algo de marxismo. No, es que era un problema de rebelión universitaria que se daba en Berkeley, se daba en la Sorbona, y se daba en México, y es la matazón que hubo en Tlatelolco, y se daba en las universidades españolas contra Franco, y se daba en Alemania, en la escuela de Berlín y en otras partes, y se daba en Checoslovaquia contra los rusos, y se daba en China una parte de la revolución cultural con los jóvenes. Es decir, por varias razones, algunas de las cuales yo introduzco aquí en el libro, pero una de esas, que fue muy importante, si usted lo anota, fue la presencia masiva de la universidad, en la universidad de la mujer. Pero no solamente en la universidad, es que fuera de eso, yo recuerdo que fundamos una universidad de cogobierno en Medellín en el año 68 y hicimos un bachillerato mixto, que era bachillerato, y tuvimos un problema con el obispo tremendo y con la iglesia. La iglesia que dominaba tampoco en los colegios de donde estudiaran hombres y mujeres en bachillerato y pensar en elementales tampoco, prácticamente no existían, eran muy poquitos. Ahora los que no existen son los de mujeres solas o los de hombres solos. Ese es uno de los cambios también que hubo muy fuertes en esa época. Hubo un gran parte de la política y de la reserva, que fue el que creó los comunistas. Así es. La escuela normal superior se acabó por eso. La escuela normal superior se acabó porque era mixta. Una pregunta que se la hago porque, desde la perspectiva del investigador, ¿por qué escogió la década de los 60? ¿Por qué escogió la década de los 60? Así, una pregunta. Y la otra sería, la revolución pop, ¿sí? Tuvo que ver mucho con la música, fue una revolución, llamémosla, sin líderes, por un lado, pero que tuvo que ver con el cambio de la ropa, de la música, toda una actitud, y digamos que fue una emergencia como de la juventud. Y la música tuvo un papel, música y drogas tuvieron un papel muy, muy importante.
esa misma, aquí en Colombia tuvieron la misma importancia esos dos elementos, o quizás fue más importante en Colombia y no sé si en América Latina el movimiento guerrillero. Sí, la primera tiene mucho que ver con lo segundo también. Yo escogí, ya esto es una cosa muy personal, yo había dejado de escribir sobre historia, digamos, hace como 15 años, que hago las cosas internacionales, de derechos humanos, y ya, no es muy personal, pero una vez que lo digo, dije, yo quiero confrontarme a mí mismo, soy capaz de escribir, porque es que este es un trabajo duro, pues, y sobre todo yo ya no estaba en el ambiente universitario y todo eso. Tuve un poco de reto personal, pero yo tenía que escoger. Entonces me puse a mirar y pongo a escribir como unas memorias, que al fin y al cabo no he visto muchas cosas, no es el género que a mí me gusta, por las razones que les exponía. Entonces me puse a ver los 60 y me puse a meditar que los 60, y a esa conclusión llegué, es tal vez el periodo más interesante del siglo XX. Usted ve, ya pasó el siglo XX, usted ve unos hitos en el siglo XX, la revolución soviética, por ejemplo, primero la Primera Guerra Mundial, la revolución soviética, la Segunda Guerra Mundial, y la descolonización, podemos agregar otros, grosso modo. De la revolución soviética no queda ni el recuerdo, ni de la China, pues, de esas cosas. De la Primera Guerra Mundial quedan los muertos y un desastre. Y es un libro que yo recomiendo siempre, se llama París 1919, de la señora Macmillan. Demuestra cómo fue el Congreso de París después de la Primera Guerra, cómo se dividieron el mundo y cómo crearon todos estos problemas de Oriente sobre el mapa. El de Israel, el de Irak, de todo eso lo crearon los ingleses, la pérfida Lyon, los ingleses y los franceses sobre el mapa, distribuyendo los pueblos, los pobres, ¿cómo se llaman? Ahora, que ahora están acudiendo a ellos, los kurdos, 70 millones repartidos en 5 estados. Entonces, me puse a ver qué queda de los 70. Y tal vez algunas lecturas de Hobsbawm, cosas de esas. Y entonces es que los 70 son una revolución muy distinta. Ya la notábamos ahora. No es la revolución de tomarse el poder un día. Y en alguno de esos libros, yo por esa época, uno de Kurlansky, por motivo de los 40 años de mayo del 68, y es en todas esas manifestaciones inmensas que había en París, los estudiantes y los jóvenes pasaban por los ministerios y no se les ocurría ni entrar, porque para ellos la toma del poder no era el Ministerio de Finanzas, como si era para un revolucionario clásico. Entonces, y de eso quedó toda la cuestión de lo que hemos hablado, en el vestido, en la relación con los sexos, en la ecología, en la comprensión de la vida sexual en otras dimensiones, no solamente las dimensiones sexuales entre parejas o como sea, entre hombres y mujeres, sino también contra los homosexuales, puede ser una comprensión de los homosexuales, todo ese tipo de cosas. Y es lo que eso implicó y el cambio que eso implicó en nuestra sociedad. Yo en otros trabajos estudiaba un poco el periodo de los 60 y el Frente Nacional, pero yo pensé que es que ya eso está agotado, esto es volver sobre lo mismo que las dos terceras partes. Y de otra cosa que también fue muy importante de los 60, que haremos allá, que fue la nueva violencia. Hace muchos años yo escribí un articulito para comentar el libro de Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia. Y anotaba en ese articulito, eso era por ahí los 60, que en Colombia estaba pasando una cosa. Y comparaba con Alemania después de la guerra. Y es que, con excepción del libro de Omaña Luna y de la violencia en Colombia, que es de los 60, de los 62 o 63, hubo un periodo en que aquí no se volvió a hablar de violencia. La literatura sobre violencia es mínima, no se hablaba de eso, no investigábamos eso. Después vino como diríamos parroquialmente en Antioquia, se soltó la tupia. Tanto que vinieron todos los violentólogos y todas las cosas en esta universidad
se creó una profesión única en el mundo, la de violentólogo, y yo creo que ya, más o menos, ya el diagnóstico está hecho. Pero esta parte del choque cultural, lo puedo decir porque lo investigué, no se ha hecho. Esto puede ser incompleto y ojalá sea seguido y superado, pero esto no se ha hecho. Eso fue lo que a mí me llevó a escribir sobre esto. Ahora, la política, sí. Yo tengo un capítulo allí sobre la nueva historia, por ejemplo, y sobre el marxismo en Colombia, que es un capítulo para discutirlo. Y voy a decirlo de una vez, ¿cuál es yo creo que aquí marxismo no ha habido, pues el marxismo de Marx. Y hago esta reflexión. Aquí el marxismo ha sido, digamos, en dos vías: un marxismo cultural y un marxismo político. Y yo parto de algo que escribía Gonzalo Cataño en un libro muy bueno sobre Nieto Arteta, que salió hace poco. Yo parto de cuando Nieto Arteta, Gerardo Molina y otras personas crean el Centro Marxista, Estudios Marxistas o algo así, en 1932 o 33. Hasta antes aquí no se conocía el marxismo. Es más, estoy seguro que esta señora Cano, que todos ellos no habían, por lo menos la señora Cano no había, a quien yo conocía en Medellín cuando estaba viejita, no le vieron a Marx, no cositas muy chiquitas. Y es más, Torres Giraldo estuvo en la Unión Soviética, pues ya era la Unión Soviética donde estaba Stalin empezando a funcionar. Aquí hay una vertiente del marxismo soviético, de los manuales y todo. Esa es una vertiente, no la más lúcida, que la tuvo el Partido Comunista, que tuvieron algunas personas. Pero en el 30, este grupo de estudios marxistas peleó con el Partido Comunista porque le parecía muy dogmático, y con el gaitanismo y la UDIR también por otras razones. Y al poco tiempo, Nieto Arteta deja el marxismo y se dedica a otro tipo de cosas. Gerardo Molina no era marxista. Gerardo Molina era un socialista. En Europa hubiera sido un socialista. Sus fuentes no son el marxismo, era Lasky, le llamaban la atención Lasky o los socialistas franceses, etc. Pero hay una vertiente política que después, en los años 60, se acomoda porque no sé el término, va al mismo paso que las pugnas internacionales del comunismo. Por eso son varios los marxismos. Unos, los prochinos, que leen a Mao, y ni siquiera a Mao, sino un librito rojo que todavía tengo yo en la casa, que era un libro que se ve. El saber universal no puede estar en 4 páginas, ni siquiera en la Biblia, que tiene como 5.000. Es decir, eso era el marxismo. Y mi consideración, que es un poco atrevida, yo voy hasta Marx. Yo creo que Marx, que Mao no era marxista. Mao es un gran revolucionario, unificó a la China. Cuando ustedes leen las obras de Mao, entre otras cosas, fueron traducidas al occidente en los años 60, que no se conocían porque eran en chino, y Mao no hablaba ningún otro idioma sino el chino, lo cual me lleva a pensar que Marx propiamente llegó a haber leído un poco. Mao, las obras que llaman las completas que vendían aquí, el 80% es sobre teoría militar, que él era una militar, y basado en la experiencia de los generales chinos. Esa es una. El Partido Comunista tenía su vertiente con relación al marxismo de Brezhnev y todo ese tipo de cosas, que no es el marxismo de Marx. El ELN es un grupo foquista, pro-cubano. Los cubanos se han preocupado poco por el marxismo, tiene su revolución, su cosa, Regis Debré, toda esa cosa. Y el M19, que es lo que no hay nada más alejado de una obra tan complicada como el Capital o los Grundrisse que el sancocho nacional del que hablaba el señor el ideólogo del M19. Entonces, digamos, la vertiente política aquí ha habido muy poco de marxismo. Ha prosperado más la vertiente intelectual, y sobre todo a partir de los años 60. Pero ya es un marxismo diluido, no para tomarse el poder, sino para escribir libros, investigar y todo ese tipo de cosas, y eso ha sido muy fructífero a partir de la Escuela de Frankfurt. En los años 60, precisamente, se mezcla esto con psicoanálisis, con antropología, con Levi-Strauss, con todo ese tipo de cosas, y es un marxismo que ha sido productivo
pero querían hacer un marxismo dogmático y que toma el marxismo no como única fuente, sino como ese y otras fuentes. Entonces, la politización de los años 60 fue muy efímera en Colombia. Fue más como la cerveza, que subió, hicieron manifestaciones y todo eso, y además era lo que se hacía en todo el mundo, igualita la que se hacía en todo el mundo. Lo que quedó no fue lo político, sino esto de lo que hemos venido hablando en general. Dos cositas. Una es de un poco de la nueva historia, porque es que es muy curioso que el único historiador, bueno, primero que todo, en los años 60 se consolidan las ciencias sociales y lógicamente la historia, con la nueva historia, con todo ese fenómeno. Pero es muy curioso que, por ejemplo, en la revista Mito, Jaime Jaramillo no colaboró. Yo creo que el único científico social que colaboró fue Darío Mesa, tal vez. Sí. Fue el único que colaboró, hizo traducciones, etc. Y también desde que se acaba de Posada. Eduardo Posada, que ese fue otro interesante. Sí. Sí, pero no fue siendo Mito tan importante, el Mito no fue un punto donde hubiera llegado Jaime Jaramillo Uribe. Jaime Jaramillo Uribe recuerda que hay muchos artículos publicados en la revista Bolívar. Y más bien la nueva prensa sí le dio una apertura a algo que sería la nueva historia, pero de todas maneras el libro de eso le daba una aparición en la nueva prensa. Eso por una parte. Y es que es muy interesante esa consolidación que hay en los años 60 de la nueva historia y sobre todo todas las ciencias sociales, pues, los departamentos de antropología empiezan a funcionar. A partir de ahí la misma facultad de sociología de la Nacional empieza a funcionar en el siglo XIX. Lo otro es una cosa sobre la televisión, y es que es muy curioso que el tipo que trae la televisión a Colombia, que es Rojas, pero pues realmente el que hace todo, Gómez Agudelo. Si alguien era conservador, godo, etcétera, era Gómez Agudelo. Su papá era un tipo de los que tenía en la casa oratorio, iglesia. Pero Gómez hace una apertura y con otras personas por ahí que estuvieron en ese proceso. Y es que uno ve que, por ejemplo, hayan tenido a Marta Traba con el famoso programa que usted menciona. Yo me acuerdo para los años 62, 63 de haber visto a Marta Traba haciendo este programa. Pero no solamente hubo eso, que había programas de teatro que desafortunadamente se perdieron porque no hubo, en ese tiempo no existía el videoclip, pero era filmar cositas de pero es una apertura muy interesante en ese sentido. Y una cosa que siempre a los historiadores se nos olvida, y es que el deporte en todo esto ha jugado un papel fundamental. O sea, aquí nuestro mayo del 68 es en el 71, y es a partir de los Juegos Panamericanos de Cali lo que va a pasar en los Panamericanos, que se arma toda una protesta estudiantil, etc. No, yo sobre eso prefiero hablar de los historiadores profesionales. Una de las cosas que también pasó en los 60 tiene que ver mucho con la nueva universidad y toda esa financiación norteamericana y todo, es que surgieron nuevas carreras. Yo les decía, cuando yo iba a estudiar, yo hubiera estudiado historia, sociología, que apenas iba a abrir, no había, uno tenía que irse, si estudiaba en Medellín, y no digo pues en otras partes, o médico, o abogado, ingeniero, arquitecto, más o menos, que está muy ligado todavía a la ingeniería, una o dos, o cura o militar, el resto estaba. Desde los 60 salen sociología, ciencia política, antropología. Es más, las facultades de economía se consolidan en los 60. Economistas de verdad, pues, no como Carlos Lleras, que es muy importante, pero eran abogados economistas, o Esteban Jaramillo, economistas. Esa es otra cosa muy particular de los años 60. Y entre eso, pues también, obviamente, hay una cosa muy importante, que hay que valorarla mucho, el crecimiento de la universidad pública. Porque por primera vez nos pudimos dedicar muchas personas en Colombia a
a ser profesores de tiempo completo, Sí. lo que eso implicó para la educación. Hasta ese momento, los profesores que uno tenía eran abogados que salían de una audiencia a dar clase, o odontólogos, o lo que fuera, pues, es decir, el profesorado de tiempo completo. Y en esas circunstancias se consolidan las carreras de historia, como se consolidan las de economía o las de ciencia política, etc. Pero también es muy interesante allí, que lo trato en un capítulo, es también las diferentes vertientes que confluyen. Porque está por una parte todo lo de la revista Anales de Francia, que trae de Jaramillo, todo esto que leíamos en ese momento, pero también viene la escuela cuantitativista, la escuela norteamericana, la inglesa, y hay la posibilidad de que vamos al exterior. Es que todos fuimos al exterior, pues en general, conformaron un núcleo de historiadores profesionales en un momento interesantísimo, porque todas las universidades del mundo estaban, digamos, alborotadas. Es decir, es que no era solamente uno poder ir a Berkeley, por ejemplo, o a cualquier universidad americana, donde estaban los virus, estaban los festivales de Woodstock o los festivales, estaban los hippies, estaban la droga, el LSD, la marihuana con una categoría especial, el arte moderno, todo eso, lo que eso implicó, jóvenes que iban o íbamos y volvíamos aquí, pero no uno como antes, porque miren, ahí me consiguió una estadística, una cifra que me dio el director del ICETEX en ese momento. En esos 10 años fuimos al exterior 20.000 estudiantes a hacer cursos de posgrado en el exterior, 2.000 por año más o menos, más que en todos los 150 años anteriores de vida independiente. Es que eso fue una cosa inmensa, y a eso agregué lo otro. Los profesores que vinieron, aquí por ejemplo, la sociología, venían profesores, aquí hubo una sociología, los mejores de Latinoamérica, profesores norteamericanos, o los europeos, pero sobre todo los americanos, que vinieron a hacer su tesis de grado aquí, desde Bushnell hasta todos esos historiadores. Esos tenían mejor formación que nosotros, y eran más o menos casi de la misma edad, pero el hecho de tener que venir aquí 1, 2 o 3 años a hacer una tesis de historia sobre un problema colombiano y uno estar en contacto con ellos, eso era tener un maestro mejor que los anteriores. Hay una confluencia sumamente grande para que se crearan el grupo de los historiadores profesionales, que yo prefiero llamar no la nueva historia, porque eso es controvertido, que no era tan nueva. Y también pues había antecedentes, toda Liévano, todas historiografía revisionista, todo ese tipo de cosas. Yo creo que más o menos podemos decir, bueno, está bien, listo. Sí, profesor, dos cositas. Una a propósito del tema ese de las becas y todo esto. ¿No había cierta resquemor, por ejemplo, para ir a Estados Unidos con todo el tema antiimperialista que se movía en ese momento? ¿O eso no pasaba por ahí? Y lo otro tiene que ver con el tema de la música. De repente usted en una entrevista que daba a propósito del libro decía un poco que aquí se había quedado más bien la música provinciana de las regiones y esto, y que la música de otras partes no llegó mucho. ¿Qué pasó con ese tema? Empiezo por la segunda. Evidentemente aquí la música, digamos, de los Beatles, de toda esta gente, la música que estaba surgiendo en Estados Unidos antes, yo me acuerdo, Elvis Presley en los años 50 con el rock and roll, es decir, eso empieza desde los años 50 y eso tuvo una penetración grande, sobre todo creo yo en sectores estudiantiles de clases medias, pero no una penetración masiva, como podría ser de pronto, ni siquiera digo en Estados Unidos, porque todavía la música country en los Estados Unidos sigue funcionando, pero hay un dato que trae Oswald en alguno de sus libros, no es exacto, pero más o menos, que en los años 60 el 80% de los discos que se vendieron en los Estados Unidos eran discos de este tipo de música. Aquí
fue en ciertos sectores. Pero es que también hubo otras influencias de los años segundo. En ese momento, y le voy contestando la primera, sí había resquemor de ir en algunos estudiantes, de ir a Estados Unidos, porque algunos incluso, me cuento en ellos, cometimos la estupidez de pensar que el inglés era imperialista. Y entonces ahora ya yo digo que mis maestros de inglés en fonética son César Gaviria y Álvaro Uribe, porque yo no manejo con el inglés, pero ya uno ha aprendido a ordenar, ya es otra cosa, una estupidez. Si había eso, Fabio Lozano alguna vez me lo decía también en la generación de él, y uno ambicionaba ir a Francia, realmente. Ahí es que es donde hay un quiebre, donde masivamente se van los Estados Unidos por las becas. Yo me acuerdo en Medellín, la librería Aguirre, donde iban los nadadistas, era la que vendía revistas en inglés y en francés, pero pues, estoy casi seguro que no se vendía el Time o el Mix, si en ese momento se vendería 20 o 30 en la ciudad. Y aquí también, la librería francesa, pero era para un grupo, uno no puede decir que eso era masivo. No es lo mismo de ahora, pero donde se habla en inglés, sobre todo el inglés. No, en ese momento los que hablaban inglés en Colombia eran muy poquitos. Y un poquitico más francés, los viejos médicos y toda esa cosa. Bueno, pero entonces, en cuanto a la música, como tampoco ni aquí ni en Latinoamérica la gente sabía inglés, y yo lo relato en el libro, documentado, cómo empieza eso a transformarse en el rock en español, a través de México, y las baladas, y entonces empieza eso a transformarse, que se vuelve más popular. Es las baladas y todo, y Pablo Gallinazo y todo ese tipo de cosas, que es música protesta. Y al mismo tiempo la música, por ejemplo, la que venía de Chile, Violeta Parra, todo ese tipo de cosas, que era la tal música protesta. O Johan Baez, que cantaba en inglés y cantaba en español. Entonces ahí hay una transformación. Pero indudablemente, y eso pues ya eso es para un experto en música, pero esto es a ojo, clarísimamente aquí digamos la música autóctona, regional, es muy fuerte y se ha sostenido frente a la música extranjera, si es que hay música extranjera, lo pongo entre comillas. Usted ve, por ejemplo, el vallenato, de lo que se oye en un taxi, en un bus, el vallenato, ya un vallenato degenerado, y si quiere el vallenato bueno. Si usted va a Viejo Caldas y va a Medellín todavía, el jóvenes le gusta tomar con aguardiente el pasillo y el bambuco, no han desaparecido, y la guadeña, por allá en otra parte. Es decir, la música autóctona, que no es parte despreciable, realmente tiene mucha fuerza en este país. Esto sería para estudiarlo. Tal vez también porque también las regiones son muy fuertes en el país. Yo simplemente anoto. Ahora, evidentemente, en la medida en que ya los jóvenes, los de 18 años, hay cantidad de jóvenes que hablan inglés, o por lo menos ya la música en inglés pues entra más, pero eso es lo que le podría decir sobre ese punto. Bueno, muchas gracias a